vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos como invitado al doctor Antonio Lascano, que es un gran biólogo, realmente un hombre afamadísimo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Doctor, aunque diga que no, la verdad que sí, miembro del Colegio Nacional, recientemente elegido miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, y en estos momentos nuestro guía realmente en toda esta historia terrible del coronavirus. Y déjeme confesarle, doctor Antonio Lascano, que yo me siento bien desconcertada de en qué momento estamos frente a la pandemia. ¿Qué está pasando realmente? ¿Podría explicarnos, darnos una idea de lo que ocurre? Yo creo que estamos en un momento muy complicado, un momento incluso llamaría yo peligroso, porque si uno se asoma a los noticieros, a la calle, la que yo veo desde mi ventana, porque he sido muy cuidadoso efectivamente en no salir, lo que uno se da cuenta es que hay muchísima gente que está confiada en el sentido de que o han de pensar que el problema no existe o sienten que fue malinterpretado el anuncio que hicieron distintas autoridades políticas de salud, etcétera. Y los ve uno o se entera uno que se organizan fiestas o la gente no está tomando las precauciones debidas o víctimas de la desesperación, los ve uno llevando a sus familiares a distintos centros de salud sin la protección debida. A mí, desde luego que no me convencen para nada las explicaciones que da el doctor López-Gatell respecto al crecimiento del número de infectados. Creo que estamos lejos de haber llegado al máximo de la curva. Cuando yo veo las predicciones me quedo muy escéptico y por otro lado, a pesar de los esfuerzos notables a nivel nacional e internacional, estamos lejos de tener una vacuna y aunque la tuviéramos, no estaría a tiempo para evitar más contagios, para evitar más muertes. Hay algunos medicamentos que son prometedores, pero por el momento no pasan de eso, de ser una promesa. Y a mí todo eso me parece una combinación explosiva, terrible, dramática. O sea que nos falta todavía mucho por recorrer y muchos más contagios, doctor. Yo me temo que sí. Uno podría suponer que, bueno, lo que dice la epidemiología clásica, que cuantos más contagios tengamos, se creará lo que llaman la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo, pero el cálculo es que para un virus como este, el responsable del COVID-19, necesitaríamos un 70% de contagiados, pero inmunizados no solo porque tengan anticuerpos, sino porque tenemos una vacuna disponible. Es cierto que tenemos hospitales y centros hospitalarios en general en la Ciudad de México donde hay espacio, pero no tenemos el personal de salud necesario, suficiente. Y a mí la parte que me preocupa mucho es lo que puede ocurrir en los poblados pequeños, con los grupos indígenas. Me preocupa oír las noticias sobre las agresiones, la violencia a mujeres y niñas. Me preocupa ver la gente de la calle y todo eso lo podría resumir con algo que me parece tristísimo, que me angustia mucho, se lo confieso abiertamente. A veces oigo desde casa, desde el departamento donde vivo, a unos músicos ambulantes que recorren el barrio, algunos de ellos los conozco y me recuerdo una novela muy dramática, una novela de Stendhal, El Rojo y el Negro, en donde el prisionero Julien Sorel oye una música una noche antes de que lo fusilen, oye a alguien que canta y no sabe quién canta. Y aquí me pregunto qué estará pasando con esa gente, no porque tenga yo temor por mí mismo, por mi gente, sino porque siento que nos espera todavía un dolor enorme, ¿no?
Fíjese qué paradójico. Aquí de repente pensamos que el foco rojo más terrible es el de la Ciudad de México, ¿no? Porque parece que tenemos mucho y usted más bien hace hincapié en los pequeños poblados, ¿no? Le angustia más. O sea, Bueno, me preocupa porque si uno revisa la historia de México, tenemos una historia de un centralismo político, económico brutal. Piense usted que en México tenemos el hospital, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la nutrición como lo llamamos todo, está cancerología, está cardiología, está el INER de enfermedades respiratorias, pero en el resto del país no existen centros hospitalarios equivalentes. Alguna vez el doctor Subirán, el fundador del Hospital de Nutrición, en una plática tuve la suerte de conocerlo, de platicar con él algunas veces. Me acuerdo que en una comida, él decía en la mesa donde yo estaba que su idea era haber creado un hospital equivalente en cada ciudad, en cada poblado de México con 100,000 habitantes. Imagínense una situación así. No es el caso. No es el caso. Los médicos mexicanos, las médicas mexicanas son extraordinarios, extraordinarias. Algo que mucha gente no sabe es que cuando alguien que termina la licenciatura en medicina quiere irse a hacer un posgrado a Estados Unidos, lo consideran como si ya tuviera la maestría y entra directo al equivalente al doctorado. Eso habla de lo bien que se preparan. Vemos, por ejemplo, la capacidad extraordinaria con la que están funcionando, pero yo creo que están abrumados por la realidad. Y luego algo que me parece terrible es no solamente el número tan enorme de miembros del personal de salud que están infectados, sino para colmo de males, las agresiones, los secuestros virtuales, la discriminación en contra de las enfermeras, donde yo creo que tenemos dos discriminaciones, la discriminación por ser mujeres y la discriminación por ser enfermeras, la violencia de género y la violencia por ser enfermeras. Entonces, me angustio. Y sin embargo, a pesar de lo que le estoy diciendo, déjenme subrayar el que tengo un cierto optimismo. Bueno, algo. Encontraremos una solución en que aprenderemos. Pero fíjese, doctor, yo no sé si usted tiene la misma impresión. De repente pareció que nosotros íbamos a buscar este contagio de rebaño que le llaman, ¿no? Porque hasta decían, ojalá y el presidente se contagie. Y ahora más bien como que nos asusta y hemos dado marcha atrás. ¿Usted cuál es su interpretación de lo que hemos estado haciendo? ¿No? A ver, esa es una pregunta muy buena y voy a responder de manera muy brusca. Ayer el doctor José Ramón Cosío, un antiguo miembro ministro de la Corte, ¿no? Justicia, un amigo muy querido, muy respetado, y yo publicamos un artículo en el New York Times, en edición en español. Y allí estamos diciendo lo que aparentemente pasó. En México, yo creo que las autoridades de salud que hasta la fecha no se han abierto a toda la comunidad como se debería, pensaron que por ser un virus que causa síntomas al principio parecidos a los de la influenza, creyeron que se trataba de un virus con características equivalentes, se transmite de una manera similar, pensaron que el contagio iba a ser relativamente lento y la afirmación tan categórica, tan sorprendente del doctor López-Gatell de que ojalá y el presidente de la República se contagiara, era un reflejo de esa visión completamente errada de creer que el virus, el SARS-CoV-2, es como SARS-CoV-2 es como el virus de la influenza. No lo es. En primer lugar, es un virus que muta mucho más lentamente, muta un par de veces por mes. Eso es algo que desde un principio los que hemos estudiado genética de RNA, yo no hago virología, pero sí trabajo con moléculas de RNA, conozco bien las moléculas. Desde un principio dijimos, este virus va a evolucionar muy lentamente. Es un virus que tiene un genoma muy largo. Es de los genomas más grandes que vemos en virus de RNA. Eso quiere decir que codifica para muchas proteínas, muchos cofactores cuya función no conocemos y que seguramente explican que el virus se multiplica unas 1000 veces más rápidamente en el interior de una célula que otro virus típico de RNA.
a diferencia de la influenza que produce una serie de síntomas que son muy visibles el mismo día o unas horas después del contagio, este virus puede permanecer callado en el interior de la persona infectada hasta por varios días. Y en tercer lugar, ahora lo sabemos, es que todo indica que infecta, que hay personas que son mucho más eficientes infectando que otras. Es decir, la función de, en algunos casos, las funciones moleculares del virus, las estructuras, las proteínas seguramente hacen que, combinado con las diferencias en el sistema inmunológico, algunas personas se conviertan en superdispersores, si me permite llamarlo de esa manera. Así es. El virus de la influenza afecta esencialmente las células del aparato respiratorio. Aquí estamos viendo cómo la afectación va, para usar una descripción de la revista Science, desde el cerebro hasta la punta de los pies. Afecta el sistema cardíaco, afecta riñones, afecta desde luego los pulmones. Entonces fue un error brutal. Es cierto que hemos aprendido poco a poco, día a día, cada vez más sobre el virus, pero también es cierto que las autoridades de salud actuaron de una manera irresponsable al no abrirse desde un principio a toda la comunidad científica, académica que está dispuesta a ayudar, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta y dieron marcha atrás? O pregunto, ¿se han dado cuenta? Si uno ve las presentaciones del doctor López-Gatell en la noche, a mí no me da la sensación que esté echado hacia atrás, que haya dado marcha atrás. Más bien, a mí me recuerdan los horóscopos de la sección de horóscopos de los diarios, de algunos canales de televisión. En los horóscopos, el éxito de los horóscopos consiste en que de repente dice, tendrás una sorpresa el día de hoy. Sí, bueno, esa sorpresa no sabe uno si le van a robar la cartera o va a llegar la carta de alguien con quien se disgustó en el pasado, o le van a decir que le van a dar un ascenso en el trabajo. Son muy ambiguos. Las maneras en que cambia las fechas y la interpretación del máximo de la curva de las cosas se está modificando día con día prácticamente. De veras, son como si las conferencias matutinas del presidente son como homilías donde se mezcla una ambición de New Age, de cristianismo un poco raro, de ocurrencias. Las conferencias de la noche del doctor López-Gatell son como la sección de horóscopos. Y luego, para colmo, uno ve actos como lo que yo encuentro indecible del médico, porque no es doctor, Alumía, del director general de epidemiología, ¿no? Que lo entrevista el país, le piden los detalles del modelo y con una sangre fría dice, no los puedo dar a conocer porque son propiedad privada del CONACYT. Parecería que están marchando sobre los cuerpos de enfermos y de muertos cuando debería haber una apertura total, y los médicos, los científicos serios, que sí los hay, que están colaborando con la Secretaría de Salud, deberían ejercer una presión mayor para que eso se hiciera público, ¿no? ¿Y a qué atribuye usted esa secrecía en lo que estamos haciendo? Bueno, en lo que está haciendo el gobierno, pues. Yo creo que sobre todo a una suerte de lealtad política, de incapacidad para darse cuenta que el problema los ha superado, a una mezcla de una visión tecnocrática y políticamente cerrada. Yo creo que es básicamente eso lo que ha ocurrido. Qué terror. Y yo diría que se les fue de las manos la pandemia aquí, o está bajo control, o está domada la curva, como dice. No, yo creo que no han controlado la curva. Yo creo que si la curva o el problema no se sale de control es porque hay sectores de la sociedad, dentro de mismo Morena, dentro del gabinete, dentro de la comunidad académica muy claramente, de la sociedad, en los medios, que están haciendo llamadas de atención constantes, y yo creo que eso es importante insistir, para que se den cuenta que uno no está buscando culpables,
Yo creo que tiene que haber una transparencia no para encontrar responsables y acusarlos con el índice de fuego, sino para cooperar de una manera clara, hacer un llamado, una convocatoria a que todo mundo que tiene capacidad entre a esto. Y la capacidad va desde estos esfuerzos de veras admirables de artistas, de gentes de la comunidad artista que pasan conciertos, obras de teatro, lecturas de libros, para aliviar el peso del encierro, que en algunos casos está alcanzando límites terribles, ¿no? Con lo que usted conoce del virus y lo que puede ocurrir, ¿qué le diría usted a la gente en estos momentos? Que se cuide. A ver, donde han tenido un acierto brutal las autoridades de salud, pero es un acierto que es lo que todo epidemiólogo, toda especialista en este campo conoce, es guardemos la distancia social, se lave uno las manos, tener mucho cuidado con no tocarse la cara, una serie de medidas de precaución que se han hecho. Mire, uno puede decir legítimamente, y yo lo digo muy enérgicamente, que en México se adoptaron con retraso una serie de medidas por la frivolidad del presidente, por las bromas, supongo que eran bromas, porque si ya lo estaba diciendo en serio ya es verdaderamente preocupante, de sacar escapularios o amuletos, por comentarios como el del doctor Gatell en el sentido de que el presidente era una fuerza moral y no una fuerza de contagio. Allí se perdió mucho tiempo. Uno puede decir, se perdió tiempo en no comprar insumos a tiempo de salud, no tomar una serie de medidas de precaución a tiempo. Pero también es cierto que ese tiempo se pudo haber aprovechado para hacer campañas muy intensas, no diría yo que agresivas, sino muy intensas, previniendo a la gente de lo que se venía. Hay instancias que lo hicieron. Las universidades, muchas instituciones de educación superior empezaron a decirlo. Lo conozco directamente en el caso de la UNAM, porque hubo mucha insistencia. Pero eso debió haber venido a ser una campaña mucho más agresiva, mucho más intensa, mucho más informativa. A pesar de las dudas que teníamos, se pudo haber hecho más para prevenir. Y desde luego, se debieron haber tomado medidas con sectores que son muy vulnerables. Por ejemplo, hay una estación del metro, yo nunca he estado por allí, que es la estación del metro Pantitlán, que conecta a los habitantes de Netzahualcóyotl con el resto del valle urbano. Eso debe ser una fuente de contagio brutal. Hay medidas tardías que se tomaron allí, maravillosas, hombres y mujeres vestidas de payasos, diciendo que el payaso no te cargue, no te lleve, parece que es un refrán que está muy de moda entre los jóvenes, repartiendo gel, repartiendo cubrebocas. Eso es maravilloso, eso se debió haber hecho desde un principio. Tuvimos semanas y semanas de preparación. Ahora, no quiero que esto suene como una jeremiada, lo que quiero que suene es como la necesidad de cobrar conciencia que todavía lo podemos hacer. ¿El CONACYT qué papel ha jugado en toda esta historia? Pues es una mezcla de entre patetismo y ridículo. A la directora actual del CONACYT, que es una científica muy buena, yo como científica la respeto mucho, como administradora me parece sorprendente la incapacidad con la que se ha manejado. Ella no convocó, como los CONACYTs anteriores lo hicieron, a la comunidad científica para que ayudara. Empezó a hacer las cosas tarde. Previamente había suprimido dinero, por ejemplo, a las redes mexicanas de física y matemáticas, de virología. Suprimió al dinero el apoyo a la Red Mexicana de Virología. ¿Qué es lo que está haciendo la Sociedad Mexicana de Virología, a la que no pertenezco? A mí no me gusta ser de sociedades científicas, no por no querer pagar la cuota, sino porque luego no cumplo con mis obligaciones. Pero ¿qué es lo que está haciendo la Sociedad Mexicana de Virología? Algo admirable. Los virólogos jóvenes, las científicas jóvenes, establecieron una línea telefónica donde responden dudas, están asesorando en la manera en que pueden. Se llevaban años, décadas diciendo se necesita un centro de virología, lo decían mis amigos del CIMBESTAB, lo decían mis amigos de
biotecnología, fue algo que pasó desapercibido para muchas autoridades del CONACYT, y el CONACYT actual, lo digo por experiencia, se dedicó a pontificar desde su cargo como si fueran los representantes de una alternativa radical comprometida con el pueblo en contra de la ciencia neoliberal, cosas que suenan muy bien como un discurso, y en la práctica no hizo nada. Había una revista magnífica, Ciencia y Desarrollo, que pudo haber sido un instrumento de divulgación espléndida. La Academia Mexicana de Ciencias, a esa sí pertenezco, me sentí muy honrado de haber sido elegido a ella, tenía programas de divulgación extraordinarios, se quedó sin recursos. Y luego, cuando le empezó a llegar el agua a los aparejos, en el sentido político, a la doctora Álvarez Bulla, creó a toda prisa una página mala, una página en la red, que ahora es un instrumento poderosísimo para los jóvenes, para todo el mundo. Creó una página mala, en el sentido de que no hace divulgación, sino que da acceso a artículos de investigación, cosa que de cualquier manera ya estábamos haciendo muchísimos miembros de la comunidad científica. Se comprometió a los famosos 700 ventiladores que iban a ser entregados hace, me parece, una semana. Y no estuvieron. Yo entiendo que no puedan estar a tiempo porque no es un aparato fácil de manejar, no es un aparato fácil de tener. Tiene que haber mucho cuidado para armarlos, para tenerlos, pero ella hizo todo un discurso grotesco sobre la ciencia neoliberal, que no tenía cosas previstas, y en cambio, así callado, sin decir nada, sin tanto aspaviento político, sin tanta propaganda ideológica, en la UNAM se hizo unos investigadores, el doctor Martínez Tanco, me parece que es el primer apellido, tiene un ventilador pequeño. Ayer se anunció, bueno, yo lo supe desde el sábado porque son amigos muy queridos, muy respetados. El Instituto Nacional de la Nutrición rearmó una serie de ventiladores sin ningún aspaviento ideológico. Entonces, yo creo que también la doctora Álvarez Bulla está a tiempo de recular. Yo creo que todavía está a tiempo de decir, a ver, miren, juntémonos, hablemos, apoyemos estas áreas, convoquemos a todos los científicos, a todas las investigadoras. No está todavía la situación perdida, ¿eh? Y mientras, déjenme usar un número que a mí me deja aterrador, me lo decía, no voy a decir quién, un amigo de los medios, antier. ¿Usted sabe cuántas personas caben en el Auditorio Nacional sentadas? No. 10,000 personas. En este momento el número de muertos ya superó la mitad de la capacidad del Auditorio Nacional. No, bueno, qué impresión. Es un número aterrador, es un número aterrador. Oiga, doctor, se nos está acabando el tiempo. Cerremos con algo que nos dé quizá una nota de optimismo. ¿Qué hacer? ¿Qué futuro podríamos tener? ¿Hay manera de enfrentar y ganarle a este virus? Sí hay manera. A mí me conmueve, por ejemplo, las páginas que están haciendo los estudiantes para ayudar a la difusión. A mí me conmueve el esfuerzo de los científicos. Desde luego que tengo una admiración absoluta por el personal de salud. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que el personal de salud nos infecte, seguir investigando la sociología de la pandemia, seguir dando críticas a los modelos que se están haciendo de manera oficial, porque esto va a ayudar a mejorarlo, aunque no lo quieran reconocer. Yo creo que hay que exhibir toda la solidaridad de la que somos capaces, como lo hemos hecho en el pasado con los temblores, con los desastres que han afectado a México. Yo confío en la gente, no en ese sentido abstracto en el que lo manejan algunos políticos de que México es un país especial, sino en que yo creo que a nivel colectivo, a nivel individual, podemos hacer muchos actos de solidaridad con los vecinos, con los desposeídos, con la gente de la calle y movernos en los terrenos en que nos sabemos mover. Yo estoy conmovidísimo con los alumnos de mi laboratorio. No lo hago por comentar del laboratorio que yo coordino, sino por ellos.
que aceptaron la propuesta de que convirtiéramos todo el laboratorio en un grupo de trabajo para tratar de ayudar en la situación actual, y todo el mundo hizo a un lado sus tesis, sus proyectos, etcétera, y están trabajando de tiempo completo. Yo creo que eso es admirable, y si lo pudimos hacer nosotros, yo creo que lo puede hacer toda la gente de una manera organizada. Esperamos para pronto una vacuna. Yo me temo que no. Yo no sé de vacunas, lo sé todo a través de amigos, de colegas que son grandes expertas, que tienen experiencia trabajando. La realidad es que aunque tuviéramos una vacuna, va a pasar mucho tiempo, meses me temo, antes de que la vacuna pueda entrar, sea aprobada y pueda entrar a los niveles de producción que son indispensables para que todo el mundo la tenga. El presidente de la República se quedó muy contento, doña Beatriz Müller, se quedaron muy contentos porque dijeron que hacían un llamado internacional a que las vacunas y los medicamentos fueran para todos. Hombre, muchas gracias, pero ese es el sentir general de todo el mundo, ¿no? Se agradece sus declaraciones, pero en realidad están echando un vaso de agua a un océano de perspectivas al respecto, ¿no? Qué difícil. Doctor Lascano, qué gusto platicar con usted, escucharlo. Y bueno, habría un montón de cosas que preguntarle, pero se nos ha acabado el tiempo. Me tiene a sus órdenes, y déjenme decir lo que digo una y otra vez. Los medios están jugando un papel esencial en este proceso. El papel de los medios en mantener espacios críticos, en interesarse por la divulgación científica, en denunciar los abusos, en denunciar la tragedia, yo creo que es una demostración extraordinaria del uso tan responsable que están haciendo de medios modernos que tenemos como la red. Pues muchísimas gracias, doctor Lascano. Hasta pronto. Doña Marta, cuídese mucho. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.